Curso de Psicología para la Autorrealización. Preguntas y respuestas. Pregunta. Esta mañana, cuando me desperté, escribí en 2 cuartillas las distintas fases desde que hice el primer curso hasta ahora. Han sido fases distintas. La manera de volver a colocarme cuando me descolocaba utilizando los distintos métodos que me han servido. Últimamente veía como una pérdida de identidad en ese sentido, como que no había un medio para, sino que tenía que esperar a que la cosa llegara para mí. Ayer en la clase me pareció como intuir que sí, que ya lo tenía, pero dudo si es lícito o no, en el sentido de que si debo hacerlo o no debo hacerlo. Respuesta. Tal como me planteas la pregunta, no te puedo contestar. Si no explicitas lo que quieres decir, no te puedo contestar. Pregunta. Entonces, lo dejo pasar. Ya miraré a ver si... Respuesta. Pero podrías explicitar más y entonces yo me enteraría más concretamente. Piensa que tu identidad, que es de lo que se trataba, no hay ningún medio para ir a ella. Tu identidad ya la eres siempre. Suelta todo objeto y ya eres la identidad, todo objeto interno y externo. No se trata de hacer alpinismos o filigramas o maniobras dentro. La identidad es lo único que eres siempre, lo único. Pregunta, pero ¿y si estoy en ese estado de soledad? Respuesta, en ese estado de soledad tu identidad es la que se da cuenta de eso. Pero mientras te quedes en la soledad, no estás en quien está viviendo esa soledad, en quien siente esa soledad. No en quien la mira desde la mente, sino en quien la está sintiendo. Pregunta. Bien, ¿la siento y qué? ¿Aflojo? Respuesta. No. Simplemente trata de estar más y más atenta a esa que siente, con independencia de que sea agradable o desagradable. Lo importante es el sujeto, es la identidad de por sí, independientemente de la soledad o de sentirse muy lleno. Sobre todo darse cuenta de que el énfasis ha de estar puesto en el sujeto mismo. Y el sujeto siempre es invariable. El sujeto no participa de los estados. Está ahí, detrás, viéndolos, comprendiéndolos, pero invulnerable, inalterable. ¿Y por qué nuestra atención está puesta en el objeto? Es por lo que hay objetos agradables y objetos desagradables. Huimos de unos y tendemos a aferrarnos a otros, y el juego no se acaba nunca. La solución está en que te des cuenta de que hay alguien ahí, y ese alguien es lo fundamental, aunque la soledad sea muy grande, aunque el vacío sea muy grande. Lo importante es quién está siendo el protagonista, o el espectador, o el sentidor de eso, y estar ahí atento. Si no, los estados seguirán cambiando o irán permaneciendo. ¿Pero qué? Todo estado se marchará, sea de soledad, sea de plenitud. Los estados son transitorios, por principio, todos. En cambio, el sujeto que está ahí, ese no es transitorio. Por lo tanto, lo que constituye la esencia misma del trabajo es aprender a estar atento al sujeto, contra viento y marea. Sí, pero precisamente yo he comenzado diciéndote que la soledad la identificaba con esa pérdida de identidad. Entonces, ¿sí existe la pérdida de identidad? Respuesta, no. No existe eso. Quiere decir que tu identidad era falsa. No puedes perder la identidad. Lo que pasa es que puedes no estar atenta a ella. El verdadero sujeto es el que está detrás de lo que se ve y de lo que se siente. Pregunta. Sí, pero si eso ya lo sé. Respuesta. Entonces no puedes perder nunca la identidad. En cambio, uno va descubriendo que antes confundía la identidad con algo que luego se da cuenta de que no lo era. La identidad llega un momento que aparece como un punto vacío, pero cuando estás ahí te das cuenta de que no es vacío, sino que está tan lleno que aparece como vacío porque no es nada en particular. Sin embargo, inicialmente aparece como un punto vacío, como algo que no vale la pena, como algo ínfimo,
ínfimo en dimensión, en identidad y en todo. Y ahí está la cuestión, en estar atento a eso, pase lo que pase. Generalmente buscamos algo que nos afirme, algo que nos afirma cuando nos sentimos fuertes o cuando nos sentimos claros o cuando nos sentimos felices. Pregunta, yo no busco eso. Respuesta, sí, todos buscamos eso, si no estaríamos realizados. Precisamente lo que impide la realización es que estamos tomando el objeto como si fuera el sujeto. Por lo tanto, si no es eso, mira a ver lo que es, porque será igualmente otro objeto. Entonces aprende a situarte, a darte cuenta de que te estás dando cuenta y a permanecer en ese que se está dando cuenta, aunque de momento parezca algo improductivo 100%, algo que no tiene ninguna solidez, no importa. Y aún suponiendo que tú vivieras una identidad de luz en el centro de la mente, has de saber que al no vivir lo que corresponde al centro de la afectividad, has de dejar aquello para descubrir lo nuevo, hasta que descubras eso y las dos cosas lleguen a ser una. Si bien es un gran paso adelante, sí realmente es así. Pregunta, en más de una ocasión te he oído decir que no estamos acostumbrados a situarnos en el sentir. Respuesta, eso lo digo a los que no están acostumbrados a situarse en el sentir. Pregunta, las veces que lo he intentado he visto que no puedo estar situado a la vez en el centro de la atención mental y me doy cuenta de que hay un desbarajuste. Respuesta, eso es natural. De momento deja esa atención mental, que porque la dejes no se va a enfadar, y sitúate en el sentir, y cuando consigas estar en el sentir, entonces trata de estar en los dos sitios. Lo que has conseguido no se perderá. Pregunta, me gustaría que explicaras un poco la diferencia que puede haber entre estar en el sentir y estar en la emoción. Respuesta, la emoción es más superficial, el sentir puede ser mucho más profundo. La emoción se manifiesta en el plexo solar y también en el pecho. El sentir siempre en el pecho y a veces en la cabeza. El sentir depende de ti. La emoción depende de algo que viene, sea exterior, sea un recuerdo. Pregunta, a veces creo que consigo centrarme, pero sigo razonando. Es como si hubiese una voz que me indicase, o sea, como un desdoblamiento, sin que sea un desdoblamiento, pero en el que sigo pensando, sigo razonando. ¿Es así? Respuesta, sí, la mente sigue sus automatismos, su inercia, y uno puede estar despierto viendo todo eso. Pregunta, ¿es normal sentir un poco de emoción cuando estamos centrados? Respuesta, la emoción es el signo de no estar centrado. La emoción siempre es el resultado de un contraste. Así que en la medida que te has hecho una idea de que estar centrado es estupendo y vives algo que tu mente te dice, fíjate que bien, ya estás más centrado. El contraste de lo que habitualmente vives como lo que ahora tu mente te dice de que estás mejorando, esto crea la emoción y esto mismo a la vez te descentra. Pregunta, al principio, ¿es mejor hacer el centramiento con los ojos cerrados? Respuesta, es bueno hacerlo al principio con los ojos cerrados, pero solo al principio, porque si no es malo ir por el mundo con los ojos cerrados, y como que hay que estar siempre centrado. Pregunta, en esos momentos en que estoy viviendo una cierta apatía, un dejarme ir, ¿qué podría hacer para salir de ahí? Respuesta, ¿y por qué has de salir de ahí? Puedes vivir una señora apatía. Lo importante es que te des cuenta de ello, que estés presente. Puede haber resistencias interiores, puedes estar en un ciclo bajo, puede ser una confluencia a un nivel bajo de tus ritmos. Pero esto, desde el punto de vista del trabajo, es lo de menos. Lo importante es que te des cuenta de que estás viendo eso. Y porque estás viendo eso puedes constatar que tú no eres ni es estar bajo ni es estar alto, que tú eres aparte de eso. Si no, estamos viviendo el modelo de la persona eufórica, eficaz, etc. Y eso puede ser muy bueno desde un punto de vista de trabajo, quizá, pero desde el punto de vista de realización no deja de ser un modelo convencional.
Si estás mal, estás mal. Pero tú eres tú aparte de ese estar. El que se da cuenta está aparte de lo que está pasando y es una buena oportunidad para aprovechar y tomar más conciencia de ti mismo como espectador de eso que está pasando en tu conciencia. Nosotros no somos la conciencia. La conciencia es nuestra, pero no es el yo. En la conciencia todo se mueve, todo el universo funciona, pero yo permanezco siendo el espectador de todo ello. Pregunta. Quisiera preguntarte sobre la solución de una apatía que se manifiesta un día sí y un día no. Por ejemplo, un día soy muy apático, no tengo ganas de hacer nada, tengo mucho sueño, ni siquiera puedo sumar. Y otro día estoy eufórico, muy despierto, muy amable, muy trabajador, sin sueño. ¿A qué se debe esto? Respuesta. Puede deberse a muchas cosas. En cuanto se me plantea un caso particular, hay que estudiar el caso particular, en todos sus factores. Por ejemplo, ¿eso te ocurre los domingos? Pregunta. Sí, siempre un día sí y otro no, cada 24 horas. Respuesta. Un día sí y otro no, o sea, un domingo sí y otro no. Pues no lo sé. Puede ser debido a una constitución cíclica. Hay un problema de constitución que tiende a un temperamento que se llama ciclotímico, que se caracteriza por esa sinuosidad constante. Entonces, puede tener una base constitucional. El hecho de que se produzca con esta regularidad puede ser también porque haya una fatiga que la persona no se recupere suficientemente, sea en lo físico, sea en lo mental, sea en el nivel que sea. Hay que estudiar el caso en lo particular, hacer una anamnesis, un estudio de antecedentes y de todos los factores. No te puedo dar una respuesta satisfactoria. Pregunta. Entonces, ¿esta apatía puede ser contemplada? ¿Uno puede ser consciente de ella como de cualquier otro estado? ¿No es verdad? Respuesta. Claro, una cosa es a qué es debida la apatía y otra cosa es qué representa la apatía desde un punto de vista de trabajo de realización. Desde lo importante es que tú estés allí presente sin protestar por ello, sin pretender que no estén, viviendo plenamente esta situación, dándote cuenta de que eres tú que estás contemplando aquello. Pregunta. En este día de apatía, por ejemplo, uno ni siquiera tiene ganas de ducharse. Esto que digo se puede hacer perfectamente. En plena apatía se puede ser muy conscientemente espectador de lo que está pasando. Lo digo porque conozco bastante el asunto por mí mismo. Pregunta. Bueno, yo me conozco a mí mismo, pero ¿cómo respondo a esta apatía que es tan inmensa? Respuesta. Lo que estoy tratando de comunicar es que uno puede estar en plena apatía, pero no puede ser conscientemente el observador de la apatía. Y lo que interesa es que uno esté atento más y más a este observador que contempla la apatía. No que solo se dé cuenta de la apatía, sino que se dé cuenta de que es uno que se da cuenta, que hay un sujeto ahí presente y que este sujeto es independiente de la apatía y no queda afectado por ella. Esto desde un punto de vista de trabajo es fundamental. ¿Entiendes o no entiendes? Pregunta. Sí, comprendo completamente. Es que yo estuve observándome durante varios años y el resultado es el siguiente. Cuando estoy eufórico por dentro como hoy, puedo escuchar, puedo sentir, puedo hablarte, contestarte perfectamente. Sin embargo, mañana, pues no. Respuesta. Pero lo que yo te estoy diciendo es aparte de lo que un día estés bien y otro día estés mal. El día que estés bien y el que estás mal, sigue siendo tú. Ese tú, has de estar presente a ese tú que está ahí, no a tu modo de estar. Pregunta. Sí, lo comprendo muy bien, si es lo que estoy examinando. Entonces yo, ese día que estoy apático, me quedo completamente sin poder pensar, sin poder sumar. Respuesta. ¿Y quién se da cuenta de que no puedes pensar ni sumar? Pregunta. Yo mismo. Respuesta. ¿Tú te das cuenta? Pues está atento a ese tú que se da cuenta y verás cómo eso te crea una conciencia que está por encima de la apatía y de la euforia. Pero mientras estés pendiente de si ahora no puedo, ahora que bien estoy, mientras estés atento al estado, no es ningún trabajo en relación con la realización.
La atención ha de estar en el sujeto que está viviendo el estado y que es totalmente independiente del estado. Solo eso desarrollará o hará despertar en ti una conciencia que trasciende todo estado. Y entonces, en el fondo, te sentirás tan bien, tan plenamente, cuando estés eufórico como cuando estés depresivo. Pregunta, ¿la conciencia es otra? O sea, aparte de que yo esté apático, en ese día pienso en ser más eufórico. Pienso que mañana estaré bien, me doy ánimos. Respuesta, eso es lo que me temía. Claro. Pregunta, ¿y entonces en ese estado lo que hago es no adelantar nada? Respuesta, claro, tú te estás refiriendo al estado, yo me estoy refiriendo a ti. Pregunta, sí, al ser. Respuesta, entonces, desde un punto de vista de realización, yo te insisto, mantente atento al ser que está detrás de los estados. Desde un punto de vista de terapia, diríamos, yo no te puedo dar ningún diagnóstico exacto porque habría que estudiar el caso con detalle y además no me dedico actualmente a eso. Pregunta, sobre esto que has comentado de la apatía, lo que no entiendo es cómo se compagina eso con el vivir ese estado de abatimiento, con la actitud positiva que tú dices que uno se ha de comprometer en todo momento a tener. Respuesta, pues claro, la actitud positiva es la que puedes tener, momento, en el estado de depresión, que se puede manifestar como apatía, consiste en no dejarse hundir en ese estado. Eso ya es una actitud positiva, aunque la manifestación positiva será muy distinta cuando estés en ese estado de depresión que cuando estés fuera de ese estado. No hay que medirlo de un modo absoluto, sino en relación con lo que tu estado y tus circunstancias te permitan. Al insistir tú tanto en que se debe vivir cualquier situación sin tratar de modificarla, sino dándose cuenta de quién sufre esta situación, veo una contradicción con lo otro de tratar de comprometerse en vivir el amor, la energía, etc. Respuesta, es que es lo mismo. Da la impresión de que se interpreta lo que digo solamente en términos de actitud exterior de euforia, de actividad, etc. Y no. Es básicamente una actitud interior profunda, que yo en aquel momento esté con toda mi lucidez, que esté con toda mi capacidad de sentir, con toda mi capacidad de movilizar la energía que pueda. Y el hecho de estar firme en esa situación y vivirla a fondo, pero con esa libertad interior, con esa plenitud, eso es la actitud positiva en esa situación. Es lo mismo que cuando estás descansando. Cuando estás descansando no se trata de estar en pie de guerra, sino no descansas. Es permitir que todo esté descansando, la mente y el cuerpo y todo, pero a la vez estar tú profundamente presente en ese estado de descanso y de relajamiento total. Y estar totalmente presente quiere decir estar tú desde tu foco de lucidez y desde tu foco de energía, aunque sea estática, y estar tú desde tu fondo de sentir. De modo que hay que descubrir el centramiento como algo central y la actitud positiva no es nada más que permitir que ese fondo funcione libremente en relación con la situación y en relación con el estado que uno tenga. Es que si no, vamos a un modelo activista y triunfalista, hay que huir de esto. En el fondo no notarás nunca si una persona está muy centrada o no, porque una persona puede estar centradísima y estar en una actitud totalmente displicente, pero si puedes captar por dentro, verás si aquella persona está toda ella allí o si está ausente. La actitud positiva no es nada más que estar uno presente y disponible respondiendo a la situación que se está produciendo. Si la situación es de actividad, todo uno en actividad, y si la situación es de descanso, todo uno en descanso. Pregunta. Pero, si la situación requiere energía y no la tienes y te obligas a expresar esa energía, respuesta, pues la que puedas, aunque sea yendo a rastras si es que has de hacer algo obligadamente. No hay ningún modelo de ir allí con una bandera, ¿no?
Si estás agotado, pues estás agotado. Pero dentro de ese agotamiento vive tú y tu conciencia interior de energía, aunque esta energía sea en una medida mínima. Pregunta, yo quería preguntar si en esos casos de apatía, el echar mano de la farmacopea sería un error. Respuesta, no. Yo no soy contrario a la farmacopea. Con moderación, si realmente has de dar un rendimiento y estás bajo, y eso ha de ser consecuencias negativas, pues ayúdate de la farmacopea, sin abusar, sin crear dependencia. Para mí recibir ayuda de los elementos químicos para salir de una situación, sea de depresión, sea de dolor, sea lo que sea, según mi criterio, es perfectamente legítimo y razonable. Lo malo es quererlo solucionar solo a base de esto, pero como una ayuda en un momento dado, creo que es estupendo.